Buenas tardes, hermanas. Hermanos, es un gusto estar nuevamente junto a ustedes para compartir las escrituras en esta serie de mensajes que tienen, como ha indicado nuestro hermano, un título señero que podría ser Guerra Espiritual y la Vida Cristiana. Me propongo desarrollar este tema en varios martes, y la estructura del argumento va como sigue. Me interesa, lo habíamos visto el martes anterior, presentar qué es esto de guerra espiritual, examinar los enemigos del cristiano, examinar la actitud del cristiano frente a la guerra y por último ver cómo Dios nos equipa para hacer frente en esta guerra. Esa es básicamente la estructura del tema que quiero estudiar con ustedes y hoy nos corresponde examinar un enemigo muy importante. Habíamos señalado que el cristiano tiene una serie de enemigos, las escrituras así nos lo enseñan, al menos podemos contar a tres enemigos: el diablo, que examinamos el martes anterior, el mundo, que va a concitar nuestra atención el día de hoy, y por último, próximo martes, la carne. Insistiría en que una de las naturalezas de nuestros enemigos es que cada uno de ellos tiene estrategias, tácticas, métodos para atacarnos. Ninguno opera de manera similar. El diablo no opera de manera similar que la carne, ni la carne opera de manera similar que el mundo. Uno puede distinguir tácticas y métodos diferentes. Sin embargo, pese a la diferencia de métodos, de tácticas y de estrategias, todos persiguen el mismo propósito final, que es la destrucción de nuestra vida espiritual y la ruptura de nuestra comunión con Dios. Da lo mismo el método, lo que importa es el fin. Y ese fin es terrible: destruir su vida espiritual, ni más ni menos. El martes anterior vimos cómo funcionaba, cómo operaba la estrategia de Satanás, sus maquinaciones, como lo explica la escritura. Y la forma de atacar de Satanás es atacar directamente nuestra fe, sembrar dudas en nuestro corazón que nos hagan cuestionar el carácter de Dios, mintiendo y calumniando sobre Dios, sobre sus propósitos, sobre sus intenciones, sobre su amor para con nosotros, de manera que nuestros corazones alberguemos la duda, cuestionemos a Dios y terminemos rompiendo nuestra relación con Él. Así actúa el diablo. Así lo hizo en Edén, así lo intentó hacer con nuestro Señor Jesús en la tentación. Hoy quiero que examinemos otro enemigo, y que es el mundo. Y recordemos, quiero recordar uno de los pasajes que consideramos el martes pasado. Hablábamos de Lucas 4, leímos Lucas 4 con las tentaciones, y si se fijaron en la segunda tentación, hay una expresión de Satanás que es impresionante. Dice así, voy a leer Lucas capítulo 4, verso 5. Dice: le llevó el diablo a un alto monte y le mostró al Señor Jesús en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás habla, dice: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, del mundo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y lo que nos sorprendía el martes anterior, y debería continuar sorprendiéndonos este martes, es que el Señor Jesús no contradice tal afirmación. El diablo afirma: el mundo me pertenece y yo le doy la gloria del mundo a quien quiero. Y el Señor Jesús no refuta esa afirmación del diablo. Y esto es muy interesante, porque el Nuevo Testamento consistentemente, a lo largo de sus páginas, nos enseña y nos revela esta verdad espiritual profunda. Así, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, se habla del príncipe de este mundo para referirse a Satanás, el príncipe de este mundo. Y Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, nos habla de el Dios de este siglo. Imagínense cómo las escrituras, a lo largo del Nuevo Testamento, enseñan esta verdad. El mundo tiene un dueño, tiene un regente, tiene un príncipe, tiene un amo y tiene un señor. Y ese señor no es Dios. Esa es la primera constatación que deberíamos establecer acá. Por cierto, una cuestión que es importante hacer notar acá y que deberíamos tenerla siempre a la luz, que tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, pero nunca no hay que dar por supuesto que las personas saben todo, y no hay que dar por supuesto que nosotros entendemos esta distinción respecto al concepto de mundo. Mundo, en el lenguaje de la escritura,
no refiere necesariamente al mundo físico, al mundo tal como lo vemos, como lo vería un geógrafo, un geofísico. Mundo no es globo terráqueo, para que me entiendan, no es del planeta Tierra. Mundo, en el lenguaje de las Escrituras, particularmente en el lenguaje del Nuevo Testamento, tiene que ver más bien con un sistema de valores, con un sistema moral que influye en la conducta de las personas. En ese sentido deberíamos distinguir mundo físico, y la Biblia cuando habla del mundo no habla de ese mundo, sino mundo como un sistema moral que influye y que determina, que orienta a fin de cuentas las acciones, los valores, las ideas, las creencias de las personas. De ese mundo es el que vamos a hablar en esta ocasión. Y en ambos casos, lo que enseña la Escritura sistemáticamente es que el mundo no es neutral, no es moralmente neutral. Hermanas y hermanos, esto sería lo primero que me gustaría que pudiésemos hacer notar. El mundo y sus valores no son moralmente neutrales. Tienen un amo y tiene un señor, y la Escritura así lo señala. Y ese amo y ese señor no es Jesús, es el diablo. Y el espíritu que lo impulsa, que impregna sus ideas, sus creencias, sus valores, su moral, es profundamente anticristiano. Eso es lo que enseñan sistemáticamente las Escrituras. Y por eso hablamos del mundo como uno de nuestros enemigos. El mundo es nuestros enemigos porque lo que nos señala la Biblia es que el mundo como un sistema de creencias que domina y que orienta los valores, las acciones, las convicciones de las personas que nos rodean, no es neutral frente a Dios, es profundamente contrario a Dios, es anticristiano. Y tiene un amo y un señor, y ese amo y señor es Satanás y el diablo. Ahora, justamente por eso, como hemos introducido así la idea del mundo como uno de nuestros antagonistas, como uno de nuestros enemigos, deberíamos entonces ocuparnos en lo que nos resta de reunión acá en responder la pregunta más importante. Bueno, si definimos que el mundo es uno de los enemigos del creyente, ¿cómo entonces nos ataca? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus estrategias de acción? Si cada enemigo tiene estrategias y tácticas diferentes para atacar, ya hemos visto las tácticas del diablo para atacar la fe de los creyentes, y cada enemigo moviliza estrategias y tácticas diferentes, métodos distintos, pero para conseguir siempre el mismo resultado, nuestra destrucción espiritual, entonces cabe la pena preguntarse cuál es la forma de atacar del mundo, cómo opera el mundo en esta guerra espiritual. Y esa es la pregunta que me propongo responder con la ayuda del Señor en esta tarde, estudiando dos pasajes que nos enseñan esta verdad bíblica. Y adelanto la conclusión. Así opera el mundo. Destruye nuestras prioridades hasta el punto que no se nos olvide a nosotros, los creyentes, la causa por la que combatimos y mina nuestras convicciones, aquellas mismas convicciones que nos mantienen en la lucha, dando la pelea en esta guerra espiritual. Repito, el mundo opera de la siguiente manera, como un gran distractor. Distrae nuestras prioridades y altera nuestras convicciones. Nos desvía de nuestra prioridad como soldados en esta guerra espiritual y altera, socava, mina, debilita nuestras convicciones, esas mismas convicciones cristianas que nos mantienen ahí de pie, dando la batalla en esta guerra espiritual. Así funciona el mundo. Una estrategia muy distinta como opera Satanás, pero que me atrevería a decir, hermano, incluso puede ser mucho más eh, en estos tiempos que corren, en el siglo XXI, mucho más exitosa. ¿Y sabe por qué es exitosa? Porque muchas veces ni siquiera distinguimos que estamos en peligro. Hemos naturalizado y normalizado a tal punto el mundo, pensamos como el mundo, imaginamos con el mundo, deseamos lo que el mundo desea, estamos tan imbuidos de la cultura mundana que ni siquiera podemos reconocer que el mundo es nuestro enemigo. Y por eso su táctica y su estrategia funciona tan bien y es tan exitosa sistemáticamente e históricamente lo ha sido también para destruir la vida de tantos cristianos. Vamos a ver cómo la Escritura nos enseña sobre esto.
Vamos en Marcos, capítulo 4. Y Marcos capítulo 4 nos enseña sobre la parábola del sembrador. Y usted podrá sorprenderse y decir, oiga, pero hermano, esto es una parábola para inconversos, ¿no? ¿Por qué este es un ministerio para creyentes? No. Leamos las escrituras, miremos las enseñanzas de la parábola y respondemos por qué tiene relación con el tema de hoy. Dice así Marcos, el capítulo 4. Voy a leer desde el verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió para sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y en los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí viene la explicación del Señor de su mismo mensaje, de la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Fíjense en eso, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiero volver a leer el versículo 18 y 19 porque esto es lo central de esta expresión. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de muchas otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hemos dicho, hermanas, hermanos, que este pasaje es clave en la vida de los creyentes y muchas veces lo utilizamos para predicar el Evangelio y no está mal que lo utilicemos para ese motivo, pero también nos interpela a nosotros como cristianos. Porque la pregunta que cruza toda esta parábola, todo este gran mensaje del Señor es, ¿por qué la palabra no da fruto? ¿Cuál es la razón de que la palabra no dé fruto? Pensemos en el auditorio que tiene el Señor. Eh, es tan amplio el auditorio, es tan múltiple el auditorio que Él se ve obligado a predicar desde un barco para que las personas no se abalancen. Todos están escuchando la palabra, pero lo sabemos. Toda esa multitud, de esa multitud, solo un puñado, apenas unos cientos van a seguir con Él. Y la pregunta entonces que cruza esta enseñanza del Señor Jesús es ¿por qué la palabra no da fruto? Y ojo, hermanos, porque el Señor nos explica varias cuestiones muy interesantes. La primera es que no es un asunto de la semilla. Cualquier agricultor, y ustedes no son de una zona tan lejana al campo, yo provengo de Valle, una zona fuertemente agrícola, y cualquier agricultor frente a esta pregunta diría, bueno, es una cuestión de la semilla. En realidad, la parábola del Señor dice, en ningún caso
La cuestión tiene que ver con la semilla. Ni siquiera de la cantidad de semillas. Que le echaron pocas semillas, la escritura no dice eso. ¿Y saben lo que es peor? Ni siquiera se trata del sembrador. El problema, respecto a la pregunta que cruza este pasaje, ¿por qué la semilla no da fruto? No tiene que ver ni con la semilla, ni con la cantidad de semilla, ni siquiera con el carácter del sembrador. La parábola explica que la semilla no da fruto por dos cosas y solo dos cosas. Por uno, por una acción persistente y sistemática del diablo, por guerra espiritual. Por eso me detuve un alto en el versículo 15 cuando en la semilla que cae en los del camino, entra inmediatamente el primero que entra en escena, el primer interesado en arrebatar la semilla, que es la palabra de Dios del corazón de aquellos que la escuchan, es Satanás. La palabra no da fruto, primero, por una acción explícita de nuestro enemigo. Guerra espiritual. Y lo segundo, y más importante aún, es por la naturaleza del corazón que recibe. Esto es la gran enseñanza de esta parábola. La semilla no da fruto por la naturaleza del corazón que lo recibe. Y entonces el Señor explica distintos tipos de corazón. Pero quiero centrarme en el corazón de los espinos porque esto nos interpela inmediatamente a nosotros en razón del tema que estamos considerando. En el caso de la semilla que cae entre espinos, sugiero yo que uno puede ver ahí la evidencia de cómo opera y cómo actúa el mundo para conseguir que la semilla se torne infructuosa, sin fruto, sin provecho. ¿Por qué? Dice varias cosas y cada palabra, cada expresión que utiliza ahí el Señor Jesús para explicar cómo opera el mundo es súper importante, hermana y hermano. Lo primero que él define es los afanes de este siglo. ¿Qué es lo que ahoga la semilla? Cuando el Señor explica, dice, la semilla que cae entre ese espino se ahoga. ¿Y por qué se ahoga? Y el Señor moviliza varias razones. La primera de ellas es los afanes de este siglo. Y afanes es una palabra súper fuerte y que incluso nosotros, cada uno de nosotros la entendería perfectamente en el siglo XXI. Cualquiera que trabaje entendería de qué se trata esto. Afanes de este siglo, la palabra es merimna, que significa una mente dividida, una mente fragmentada, una mente que no está en paz, que no tiene claras sus prioridades porque está tironeada de aquí para allá en diferentes direcciones. Eso es afanes de este siglo. Este siglo, el mundo que nos domina, siglo a veces se utiliza como sinónimo. Siglo, así como mundo no se refiere a un mundo físico, sino a un sistema de creencias, siglo en la escritura no se refiere a una cantidad de 100 años, sino siglo a la época en la que vivimos. Tiene un cualificativo más bien de índole moral antes que cronológico. Y por eso dice acá el Señor Jesús, las preocupaciones de esta época hacen que tu mente esté fragmentada, dividida, empujada de aquí para allá. No puede tener una dirección, no puede tener una prioridad clara. Eso es lo primero. Lo segundo, mucho más fuerte, dice el engaño de las riquezas. Nosotros tendemos a pensar, y esto es muy importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos, en realidad estamos entendiendo muy poco de cómo opera el mundo, es que tendemos a pensar lo siguiente, que el mundo es malo y nosotros naturalmente reconoceríamos la maldad del mundo. Pero perdemos de vista que acá en esta parábola el mundo se presenta de una manera muy atractiva, tan atractiva que las personas ni siquiera se dan cuenta que están entrampadas en las redes del mundo. Dicho de otra manera, si pensamos que la acción del mundo hacia el cristiano es persecución, podemos estar equivocados. En algunos casos es persecución, pero acá lo que nos enseña la Escritura es que más que persecución es seducción. El mundo opera no por la persecución, sino por la seducción. Estar muy atareado, muy preocupado. No tengo tiempo para reunir. Ahí tiene usted cómo está operando el mundo.
Nadie le prohíbe ir a la iglesia, hermanas y hermanos. Nadie le prohíbe a usted, al menos hasta ahora, abrir sus escrituras. El problema es que los afanes de este mundo no lo dejan. Usted está pensando en tantas cosas que ni siquiera puede concentrarse y abrir las escrituras. Nadie se lo prohíbe. Así funciona el mundo. El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas es muy interesante que se refiera a la acción de las riquezas como engaño. Casi que podría ser traducido como el fraude de las riquezas. La palabra engaño tiene que ver con da la apariencia de algo, pero en realidad en el fondo es otra cosa. Y las riquezas funcionan así. La idea de que uno tiene riquezas y luego tiene la vida solucionada. Si así funciona la propaganda de la lotería, de la polla gol, de cualquier programa de concursos de millones. Todos sus problemas se solucionan si usted tiene más riquezas, un poco más, un poco más, un poco más. Y eso dice la escritura que es un engaño. La ilusión es que usted va a resolver todos sus problemas, todas sus inquietudes del mundo si tuviese un poco más de riquezas. Por eso la Biblia lo define como un engaño, como un fraude. Porque cuando tenga eso se va probablemente a dar cuenta que tiene muchos más problemas de los que tenía con una vida mucho más modesta, mucho más humilde. El engaño de las riquezas. Vinculado con eso, tercera cosa que dice la escritura, dice los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Fíjese. Y la palabra codicia es súper fuerte, es un deseo intenso por algo. Un deseo fuerte que lo controla por poseer. La codicia, usted ve una cosa y si hay algo en lo que nosotros somos muy conscientes, es del poder de las imágenes y el poder de la publicidad en generar deseos en nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos un buen computador, tenemos un buen celular, unas buenas zapatillas, una mochila decente, un auto que funciona, hasta que vemos algo mejor y funciona el círculo vicioso. Deseo, y ese deseo se instala, entonces lo que nos parecía bien resulta que ya nos parece anticuado, pasado de moda, obsoleto, y se nos siembra la codicia por otras cosas. Un deseo, una fijación intensa por poseer, el deseo de otras cosas. Eso es lo que dice acá la escritura. Un deseo intenso por adquirir algo. La publicidad funciona así. Es la máquina, una de las industrias más millonarias del mundo, y es justamente porque les funciona. Funciona. Funciona la idea de instalar deseos en usted, en su mente. Por eso, fíjese cómo funciona su celular, hermanos y hermanos. Si no es, yo no estoy fuera de estas coordenadas. Usted dice algo y de repente el computador o su celular sabe que usted necesitaba algo y le empiezan a bombardear sistemáticamente con la cosita que usted había pensado que había dicho. Entonces, oye, necesito estas zapatillas. Y misteriosamente su celular y su computador le empiezan a mostrar zapatillas, 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 zapatillas. Así funciona. Deseo. El deseo se inventa, el deseo se fabrica. Y el deseo lo impulsa a usted a tener esa pasión por poseer. Y por último, dice, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. Lucas 8 añade los placeres de la vida. La porción que leí de Marcos no la incluye, pero esta parábola en un texto paralelo, en Lucas, el capítulo 8, puede leerlo, ahí el Señor Jesús incluye los placeres de la vida. Si se fija, nada de esto que aparece en la lista de cómo opera el mundo, uno podría decir que es explícitamente diabólico, explícitamente satánico. Como que uno inmediatamente dice, no, acá estamos en presencia de una fuerza demoníaca que yo claramente la voy a resistir. Todo esto funciona como cosas que parecen legítimas, tan legítimas que nos seducen, que orientan nuestro corazón en su dirección, los placeres de la vida. La palabra ahí es de donde viene nuestra palabra hedonismo, hedón. Y le aseguro que no hay ninguna generación en la historia de la humanidad más hedonista que la del siglo XXI. Placer, posesión, riquezas, ultratariado. Todo lo que ofrece el mundo
en esta selección que hace el Señor, lo que tienen en común es que se disputan la atención y la prioridad de tu corazón. Compiten por el lugar que la semilla debería ocupar en tu corazón. Entonces la semilla tiene que hacerse lugar entre varios factores y elementos que le van compitiendo. Van compitiendo sobre la prioridad, el espacio que debe hacerse. Combate por los nutrientes. Y el resultado es que todas estas cosas que enumera el Señor desplazan a la semilla. Y estas otras cosas, riquezas, placeres, codicias, la terminan ahogando. Le terminan absorbiendo todos los nutrientes, la absorben, y el resultado es que el fruto no recibe los nutrientes y por lo tanto no alcanza a madurar. Yo que tengo lenguaje campesino sé que eso se llama se pasmó, el fruto se pasmó. No recibió los nutrientes y se quedó chico y no cuajó, se pasmó. Lo que pudo haber sido un fruto bellísimo, grande, suculento, perdió todos sus nutrientes y murió. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Es muy interesante lo que nos enseña el Señor acá, hermanos, porque nosotros podemos siempre pensar que el mundo nos va a atacar persiguiéndonos, como una persecución, uno podría decir, en un país comunista, pero el mundo no nos ataca así, hermanos. El mundo lo que hace es seducirnos, seducirnos con cosas que pueden parecer legítimas a nuestros ojos. Se disputan el interés y la prioridad en nuestros corazones. Eso es lo primero que enseña la Escritura. El mundo funciona así. Ataca a través de la seducción. Ahora, es interesante porque Juan, el apóstol Juan, y este es el otro pasaje que quiero considerar, nos enseña exactamente lo mismo. Les invito a que abramos las Escrituras en la primera epístola de Juan, el capítulo 2. En primera de Juan, capítulo 2. Acá hay un pasaje probablemente el que nos enseña de manera mucho más explícita esta gran verdad sobre cómo funciona el mundo. ¿Y por qué el mundo es nuestro enemigo? Un enemigo muy peligroso. ¿Y sabe por qué es más peligroso? Porque somos menos conscientes de su peligrosidad. Parece inofensivo. Uno a veces pasa por la calle y hay casas que tienen un letrero gigante y dice, ojo, perro peligroso. Entonces uno sabe que dentro de ahí no debería acercarse mucho. Pero el mundo no anda con un letrero que dice, ojo, mundo peligroso. Todo parece legítimo. Incluso parece atractivo. Vamos con primera de Juan, el capítulo 2. Y esto es muy interesante porque lo que nos revela el apóstol Juan en su primera epístola tiene que ver con algo que enseñábamos al inicio de esta reunión. Es que el mundo no es moralmente neutral. Dice así, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos enseña el apóstol Juan en estos 3 versículos tan impresionantemente claros y certeros sobre este punto? Lo primero es el principio de incompatibilidad. Hay una incompatibilidad profunda de naturaleza entre Dios y el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo primero que deja claro de inmediato Juan en esta enseñanza. Principio de incompatibilidad entre Dios y el mundo. Y habíamos señalado que el mundo es nuestro enemigo porque está orientado por un espíritu anticristiano, porque tiene un gobernador, porque tiene un señor.
Y ese Señor no es Cristo, sino Satanás. Justamente por eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, esto no es algo que se le haya ocurrido solamente al apóstol Juan. Santiago, en el capítulo 4, verso 4, incluso es mucho más fuerte. Bueno, todo el lenguaje de Santiago es mucho más fuerte que Juan, pero llega al mismo punto de decir, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amigo, enemigo. Usted no puede ser neutral. Nuevamente, principio de incompatibilidad. Uno es incompatible por lo siguiente, por la naturaleza opositora a Dios que tiene el mundo. Si el mundo es aquello que se rebela contra Dios, no debería entonces poseer nuestros afectos porque son incompatibles. Y esta es nuestra condena, esta es nuestra desgracia como seres humanos. Es que nuestros corazones desean aquello que es contrario a Dios. Eso es lo lamentable, hermana y hermano. Mi corazón, su corazón desea aquello que es contrario a Dios. Dice acá, no améis al mundo. Y si se nos prohíbe algo es justamente porque tenemos en nosotros la naturaleza de hacerlo, de amar el mundo. Si alguno ama el mundo, y amar acá es una atracción fuerte, es una atracción intensa. ¿No dice si alguno tiene interés? Si alguno le parece sugerente el mundo, si alguno ama, es un amor intenso, una atracción por poseer, por disfrutar, por querer, incluso envidiar aquello que disfrutan los que están en rebelión contra la luz. Ese es lo más desconcertante que dice Juan acá. Su corazón puede desear aquello que está en profunda enemistad con Dios, aquello que es contrario a Dios. Usted puede amar intensamente eso. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? ¿Por qué el mundo puede llegar a disputarse nuestro corazón? Puede llegar a generar ese grado de apego, ese grado de deseo, ese grado de pasión por tener el mundo. Por lo siguiente, por eso el mundo es atractivo y opera, insistiría en esto, no funciona con persecución, sino con seducción. Fijémonos en lo que explica el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Al menos Juan establece tres categorías para incluir todo lo que hay en el mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si pudiera decir Juan, ¿cuál es la naturaleza del mundo? Juan diría estas tres cosas, y es lo que quiero explicar una por una. No sé. Habla que hay deseos, esto es muy interesante, porque esto puede ser un gancho para nuestro próximo martes. Dice que hay deseos, Juan, que provienen de nuestra propia naturaleza. Los deseos de la carne, nuestros propios deseos. Algo que me brota naturalmente. Nadie me lo impone, sino que yo lo albergo dentro de mi propio ser. Digamos, por así decirlo, tenemos un estímulo interno, nuestra propia naturaleza. Pero también tenemos un estímulo externo, los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Hay cosas que intentamos satisfacer que provienen desde lo más íntimo y más profundo de nuestro ser, y hay otras cosas que se nos ofrece como, llamaríamoslo así, estímulos externos a nosotros mismos. Deseamos lo que vemos, cosas que están dentro de nosotros, cosas que están fuera de nosotros. Y lo que queremos hacer cada uno de nosotros, dice Juan, es satisfacer esos deseos. Ojo, y esto es muy interesante, y aquí podríamos hacer un paréntesis, quizá una nota al pie de página, entre cómo Juan entiende el vocablo carne y cómo Pablo entiende el vocablo carne. Pablo, en el libro, particularmente en Romanos, carne es todo aquello que es contrario a Dios, es nuestra naturaleza caída. Pablo lo podría definir como nuestra naturaleza caída, una naturaleza profundamente pecaminosa. Pero en el lenguaje de Juan, particularmente claro, en la primera epístola de Juan, carne no tiene que ver con maldad o vieja naturaleza, sino con nuestra
condición humana. Por eso dice Juan que el Señor vino en carne. Y el Verbo habitó entre nosotros y fue hecho carne. Juan no está diciendo que el Verbo ahí se convirtió malo y que tuvo una naturaleza pecaminosa. No podría decir eso jamás Juan del Señor Jesús. Lo que está diciendo es que carne, lo humano, es distinto a lo espiritual. Tiene una presencia física. Y aquí está esta distinción muy interesante en la teología de Juan. Es que el deseo de la carne puede ser natural, pero nuestra forma de resolver ese deseo, de satisfacer ese deseo, es profundamente errónea, porque intentamos satisfacerlo por medios que no son divinos. No sé si me entiende. Usted puede tener, porque es humana, puede tener necesidad de afecto, o puede tener necesidad tal vez de alimento, y eso está bien. Nadie puede negar. Lo que el problema es, por ejemplo, caer en gula o caer en fornicación, que son formas de intentar satisfacer esos deseos muy naturales, afecto y hambre, pero de manera pecaminosa. Y en la forma en la que intentamos satisfacer nuestros deseos, el mundo va a intentar siempre presentarnos alternativas, un buffet muy selecto, muy amplio, de cosas que no incluyen a Dios. Y eso se llama pecado. De manera tal que en este pasaje lo que nos enseña es que hay impulsos nuestros, naturales, que buscamos satisfacer de manera pecaminosa y sin Dios. Vamos, entonces, por eso se nos habla los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Hay deseos que tenemos nosotros, hay deseos que nos provienen de afuera, pero la manera en que resolvemos o damos satisfacción a esos deseos es profundamente pecaminosa. Hay un deseo de satisfacer cada una de estas pulsiones. Un psicólogo podría hablar incluso de pulsiones, de manera que prescinda de Dios. Dios no tiene nada que ver en la satisfacción de esos deseos, y eso es profundamente pecaminoso. Pero hay una tercera cosa que ofrece el mundo. El mundo dice: satisfago tus deseos más íntimos. Mira todo lo que tengo. Los deseos de los ojos, todo lo que tú puedes ver, te puedo ofrecer. Interesante que eso es exactamente la manera en que el diablo tentó a nuestro Señor. Lo llevó a un pináculo del templo y dijo: mira todo lo que tengo para ofrecer. Extiende tu vista, todo lo que veas es mío y yo te lo puedo dar. Deseo de los ojos. Y lo tercero es muy interesante. Dice la vanagloria de la vida. ¿Qué es esto de la vanagloria de la vida? Diríamos que acá hay tres deseos que intentan ser satisfechos. La satisfacción de nuestros deseos humanos, muy humanos, la satisfacción de nuestro deseo de poseer cosas, deseo de los ojos, y la vanagloria de la vida, de satisfacer nuestro ego. ¿Cómo queremos que los demás piensen de nosotros? La palabra vanagloria es súper fuerte, eh, porque podría ser traducida de manera mejor como orgullo, arrogancia, petulancia o fanfarronería. Es la idea de pensar que todo lo que tenemos en este mundo es el todo de nuestra existencia. El Señor Jesús lo definió de manera mucho más bella cuando hablaba de ganar el mundo y perder el alma. Y el problema, establece Juan, que la vanagloria de la vida tiene que ver con esto, con que somos en la medida de que poseemos. ¿Quieres ser más importante? ¿Quieres que las personas piensen mejor de ti? Entonces ten más cosas. Conviértete en la extensión de tus cosas. Ten una mejor casa, ten un mejor auto, ten mejor ropa. Que las personas sepan que tú eres como te vistes, lo que posees. Eso es fanfarronería. Eso es egolatría, es orgullo vacío. Porque tiene estas dos condiciones. Es la idea de estar muy seguro de una cosa
Pero esa seguridad es una ilusión. Es exactamente lo mismo que el libro de Eclesiastés nos enseña. Cuando habla de vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades es todas las cosas de la vida. Una carrera exitosa, las riquezas, los placeres, todo eso, el autor de Eclesiastés lo define como vanidad. Y vanidad, la palabra hebrea es humo. Parece que tiene sustancia, pero cuando uno intenta agarrarlo, aprenderlo, se da cuenta que ahí no hay nada. Que era un espejismo, apenas una ilusión. Y Juan culmina de la siguiente manera: ¿por qué no vale la pena ir tras de estas cosas? Y esa es la razón de que tengamos el versículo 17. El versículo 17 es fantástico porque nos explica ahí por qué no podríamos amar al mundo y a Dios. Dice en la segunda parte del verso 16: porque estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice el verso 17, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dos razones muy profundas que dice Juan, por la que es ilusorio, absurdo, incluso anticristiano amar al mundo. Lo primero es que su naturaleza de origen, todas estas cosas, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, no proviene de Dios, no tiene su origen en Dios, sino en el mundo. Y en el mundo sabemos, nuevamente, que es profundamente contrario a Dios. No podríamos desear estas cosas justamente porque su origen no es ni divino ni tampoco conduce a Dios. Y lo segundo, mucho más importante y tal vez más filosóficamente hablando, es que porque podríamos estar depositando toda nuestra satisfacción de deseos, toda nuestra ilusión y esperanza de lograr la felicidad aquí en la tierra en cosas que son ilusorias y pasajeras. Esta es la segunda enseñanza más profunda de Juan, por su naturaleza pasajera. No deberíamos amar al mundo por su naturaleza anticristiana y no deberíamos amar al mundo por su naturaleza pasajera. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué significa que sus deseos o el mundo pasen? Es que se desvanecen. Son como la nieblina de la mañana. Hoy día en la mañana había mucha niebla y después se deshizo. Es pasajera, no dura para siempre. Incluso las mejores cosas de la vida, piensen, la mejor cosa que puede conseguir en esta vida, carece de valor eterno. Y uno puede estar aferrado toda su vida en conseguir eso, pensando que cuando uno lo obtenga, cuando uno lo logre, cuando uno lo alcance, finalmente va a satisfacer su deseo más intenso y en realidad se da cuenta que esto era pura ilusión. Yo cuando era más joven hice mi doctorado eh, y pensé que cuando fuese doctor sería la persona más importante del mundo y que ya estaría probablemente satisfecho. Y después de defender la tesis, me fue muy bien, llegué a la pieza del hotel porque no era acá y bueno, me sentía igual, no, nada había cambiado. Ahora tenía un título más, pero en realidad no, nada cambió. Las mejores cosas de la vida que nos puede ofrecer el mundo son eso, son pasajeras, son vacías, son insustanciales. Eclesiastés lo define como vanidad. Y es lo que también nos enseña la Escritura. En 2 Corintios dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esas son las más importantes. Y esas son las que deberían tener la prioridad en nuestros corazones. Hermana y hermano, con esto quiero ir cerrando. ¿Cómo opera entonces el mundo? ¿Cómo nos ataca el mundo? Lo primero es que reconozcamos que el mundo nos ataca aun cuando no parece que nos ataque. Esto es una paradoja, una profunda ironía. Uno puede decir, no es como Satanás que inmediatamente sabemos que está atacando nuestra fe. Acá el mundo no nos ataca, nos seduce, nos engatusa, nos pone un cebo, nos pone una carnada. Si usted ha pescado alguna vez sabría cómo funciona.
parece que tras de ese gusanito hay, fantástico, voy a satisfacer mi afán de comida, diría el pescado, pero uno lo muerde y hay un anzuelo. Y el fin de eso es un sartén. Seducción. El mundo opera así y ataca la vida del creyente así. Esto es lo que nos enseña Juan y el mismo Señor Jesús en la parábola. Se disputa el interés de nuestro corazón, seduciéndolo al punto que olvidemos nuestras prioridades, tal como la semilla en el terreno de espinos. Esa semilla terminó siendo consumida por tantas cosas que ocupaban la atención de ese corazón. El mundo actúa y nos ataca seduciéndonos al punto que olvidemos nuestras prioridades y que se nos olvide la causa por la que combatimos y las convicciones que nos permiten mantenernos en la lucha. Puede llegar a seducirnos de tal manera y sin darnos cuenta que podamos estar incluso en la trinchera opuesta. ¿Cómo terminé acá, en el lado del enemigo? Así, a través de seducción, a través de un corazón que se deja embaucar, que se deja engañar, que se deja seducir, que se deja conquistar. Lentamente se va desplazando su corazón alineado con el mundo. Terminamos siendo empujados por la multitud. Pablo en Efesios define al mundo como una marea, como una fuerza que empuje, como una corriente, la corriente de este mundo, que usted lo mueve. Si usted no se mueve en la dirección contraria, el mundo lo va a mover, lo va a desplazar y lo va a volver alineado. Y entonces va a pensar como el mundo, va a hablar como el mundo, va a desear las cosas del mundo y su corazón se va a volver tan mundano repentinamente y hasta se le va a olvidar que es cristiano y no va a dar fruto, tal como en la parábola del sembrador. Y va terminando amando más al mundo que a Dios, como nos enseña Juan. Es un enemigo terriblemente peligroso y es más peligroso porque muchas veces no advertimos la naturaleza de su peligro. Hermana y hermano, el mundo no opera contra nosotros a través de persecución. Afortunadamente no, nosotros acá en Chile. Hay otros hermanos que la tienen mucho más fea, pero eso no significa que nosotros estemos fuera de peligro. Tal vez a nosotros nos toca lidiar contra la seducción de nuestros corazones, que se ven tentados por llenar nuestras necesidades, por llenar nuestros deseos con cosas que sean distintas a Dios. Y eso, en el lenguaje bíblico, se llama idolatría. Satisfacer nuestras vidas con cosas que son distintas a Dios. Hermanas y hermanos, alerta, no nos dejemos seducir y recordemos siempre el principio de incompatibilidad. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Hay un principio de incompatibilidad profunda y no pueden disputarse nuestras lealtades. Ningún soldado puede tener dos lealtades fragmentadas o en disputa. Un soldado combate por una causa y tiene clara cuál es su causa. No puede ser seducido por la causa del enemigo. Si no, un soldado no pelea. Un soldado que tiene las convicciones divididas no pelea. Y un soldado que no pelea, lo sabemos todos nosotros, no sirve para nada. Hermanos, el peligro es que nuestros corazones entonces se dejen seducir y terminemos deslizándonos tan paulatinamente que peligrosamente podamos terminar en la trinchera contraria. Dejamos hasta ahí. Oramos entonces para terminar, hermano Andrés. Padre Santo, Dios bendito, te agradecemos, Señor, por la posibilidad que tú nos das de considerar las Escrituras, cómo éstas nos alertan, Señor, cómo éstas nos ponen al tanto de los peligros que rodean a nuestro corazón, de lo fácilmente que somos seducidos, de lo fácilmente que somos engañados, de lo fácilmente que nuestros corazones se dejan influenciar por cosas distintas a ti, Señor. Haznos ser más juiciosos, Señor, haznos estar alertas, haznos estar atentos, Señor, frente a las seducciones del mundo y todas estas cosas que intentan disputarse en nuestro corazón, nuestra lealtad, la jerarquía y la primacía de tus cosas, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos seducir por las cosas del enemigo, a poder alabarte a ti y solo a ti, tal como el Señor resistió la tentación en el desierto. Al Señor, tu Dios, solamente servirás y ayúdanos a que nuestra convicción sea la misma
de nuestro Señor Jesús. Ayuda a nuestros hermanos de aquí, de Concepción, Señor, a resistir, a mantenerse firmes en la pelea, en la vida cristiana, Señor, a no dejarse engañar y a seguir apostando, Señor, por las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, y si son eternas, Señor, te pertenecen a ti. Bendice las familias que están aquí presentes, guárdanos en esta semana y todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.